Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar acerca de los Incoterms 2020. Mi nombre es Lisette Vanessa Fleita Jiménez y voy a empezar con la definición de Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son un conjunto de términos de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compra-venta de mercancía. Estos Incoterms son una serie de normas donde se establecen los derechos y obligaciones de un comprador y de un vendedor. Cada cierto tiempo se actualizan. Existen 11 tipos de Incoterms en este 2020, lo cual se divide en dos formas: Incoterms polivalente y los Incoterms marítimos. Vamos a ir definiendo cada uno de estos Incoterms. El primero, SIP, que quiere decir en español transporte y seguro pagado hasta. Trata del que el vendedor se hace cargo de los costes, incluso el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario de este seguro es el comprador. El vendedor es responsable del despacho aduanero de exportación. Los riesgos de pérdida o daño de la mercancía los asume el comprador en el país de origen, cuando la mercancía ha sido entregada al transitario o transportista en el país de origen. Esto quiere decir que el vendedor va a ser responsable de la mercancía desde que salga de su empresa hasta que llegue al país de destino. Entonces, este vendedor tiene que pagar un seguro y tiene que pagar el transporte. Como vemos aquí, la obligación del vendedor empieza en la fábrica, en la cual sale su mercancía, en el primer envío hasta el puerto o aeropuerto, de acuerdo al transporte que seleccione para mandar la mercancía al país de destino. Luego, una vez que esa mercancía llegue al país de destino, sea descargada, empieza la obligación del comprador hasta la mercancía que llegue al almacén. Las obligaciones del vendedor. La primera obligación del vendedor es cargar la mercancía al camión. Luego, es su obligación el transporte local en origen desde su almacén hasta el puerto o aeropuerto. También es su obligación el despacho de aduana de exportación y la contratación del seguro de transporte. Las obligaciones del comprador. El importador se va a encargar de los trámites de importación, que eso ya tiene que hacerlo en su país. Una vez que la mercancía llegue, es su obligación la descarga de esta mercancía. También su obligación es la entrega de esa mercancía hasta su almacén. El comprador también va a asumir el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte y esta es entregada al almacén del comprador. Soy Michelle Mancilla, representante del grupo número 3. Nosotros le vamos a explicar sobre los Incoterms. A mí me tocó explicar un poco sobre el Incoterm DDP y CPT. El Incoterm DDP significa Delivery Duty Paid, que quiere decir que el vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en algún lugar acordado, y además de eso debe cubrir los gastos asociados, incluyendo la descarga de la mercancía, los procesos y los costes aduaneros que se pueden aplicar. Es decir, bajo el Incoterm DDP, el vendedor asume la completa responsabilidad desde el transporte de las mercancías hasta que son descargadas en el punto designado. Una de las desventajas que puede presentar para el importador es la falta del control sobre el proceso, pero dadas las pocas responsabilidades que tiene el importador en condiciones de DDP, puede ser una opción muy interesante para aquellos que importan por primera vez. Una de las obligaciones principales
principales que tiene este Incoterm es la entrega de la mercancía y documentación necesaria, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gasto de salida, flete marítimo, entre otros. Las documentaciones requeridas para este Incoterm son la factura comercial, certificado sanitario, certificado de metrología, certificado de peso, certificado site, licencia de exportación, licencias aduaneras y entre otras, como podemos ver aquí. Muchísimas gracias. Ahora le vengo a decir un poco más sobre qué es el Incoterm CPT. A diferencia de los otros Incoterm, la transferencia de riesgo en condiciones CPT se produce cuando las mercancías han sido entregadas al transportista. No obstante, el vendedor debe de encargarse el contrato del transporte de la carga desde su entrega hasta su destino final. Una de las obligaciones del vendedor que son muy importantes en este Incoterm es el control de la calidad, medida y peso de la mercancía, además del embalaje y el etiquetado de la misma, excepto si existen algunas condiciones especiales de tipo de carga. Otra obligación que podemos estar viendo es que el vendedor debe asumir los riesgos de pérdida o daño en la mercancía hasta su entrega al transportista. Asumir que al encargarse del contrato de transporte hacia el destino acordado y hacerse cargo del despacho de aduanas de exportación y asistir al comprador en la obtención de documentos e información para el despacho de aduanas de importación. Obligaciones del comprador. Entre las obligaciones del comprador podemos notar que el comprador debe abonar la cantidad indicada en el contrato de venta por la mercancía, asumir todos los riesgos de pérdida o daño desde el momento en el que el vendedor entregue la mercancía al transportista. El comprador no está obligado a contratar un seguro. Riesgos del CPT. Con el CPT es impredecible identificar el lugar o el punto de entrega destino con precisión. Podemos ver aquí algunos costos que corre el vendedor. Todos los costes relacionados con la mercancía hasta que ésta se haya entregado al transportista. Los costes asociados a la carga de la mercancía y la seguridad durante el transporte. Costo que corre el comprador. Uno de los costos que podemos ver es cualquier gasto a afrontar tras la entrega, excepto aquellos detallados previamente que se asignan al vendedor. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. No sean burros, quédense en casa. Incoterm CFR. Coste y flete. En este transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en este trayecto es del comprador. El comprador debe tener que el seguro de la mercadería va a su cargo. La entrega se produce cuando las mercaderías son puestos a bordo del buque, igual que en FOB, teniendo como diferencia sustancial que son CFR. El vendedor debe contratar el transporte internacional y pagar el flete. Por ejemplo, en el vendedor se hace cargo de todos los costos que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descargo. En el comprador se ocupa de las trámites de la importación y el transporte hacia el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, porque aunque no es obligatoria, suele contratar seguro. Incoterm DAP, entregado en un punto. La entrega se produce en cualquier lugar del país del destino, pero siempre sobre el vehículo y sin el despacho de aduana de importación. Por ejemplo, en el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo del despacho de importación y descarga en destino. Es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior.
En el comprador sería únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. En este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero sí se contratará los gastos lo asumirá el vendedor. Hola, muy buenas noches. Les habla el integrante del grupo 3, Charles Torres, y continuando con la exposición de los Incoterms 2020, vamos a hablar sobre el Incoterm DPU, el cual se pronuncia Delivered at Place Unloaded. Este nuevo Incoterm, el cual se está incorporando este año 2020, tiene la interpretación en español como mercancía entregada y descargada en el lugar de destino. Como es bien sabido, hasta este momento todos los Incoterms que hemos visto se basan en cómo se relaciona un país con otro para poder enviar sus productos, bienes o servicios. Además de eso, también cada 10 años, como pudimos ver al principio, estos sufren un cambio cada 10 años, como es este Incoterm, el cual está deshabilitando al antiguo Incoterm que estuvo habilitado durante 10 años, que es el DAT, Delivered and Terminal, la cual ha presenciado varias quejas por parte de comerciantes que exportan sus productos al mencionar que es muy confuso y en la mayoría de los casos, por lo cual este concepto se modificó y se cambió por el actual Incoterm que va a funcionar a partir de este año 2020, que es el DPU. Una vez seleccionado este método de comercio exterior, se puede tomar cualquier vía de transporte que uno desee, ya sea aéreo, marítimo, terrestre o el que la empresa vea conveniente. Un detalle de este tipo de Incoterms es que el exportador se hace cargo técnicamente de casi todo, desde que sale de la fábrica hasta que llega al punto de llegada donde tienen el acuerdo con el importador. Para tener más claro este punto, vamos a ver esta tabla donde en la parte de arriba, si pueden ver, tiene todo el transcurso desde el embalaje y verificación donde está la empresa hasta el descargue en destino. Viendo un poco más abajo podemos ver la franja del DPU. En este caso en la tabla podríamos aceptar que los azules es el exportador y los amarillos son los importadores. Como puedan ver en la parte de arriba, el embalaje y verificación, la carga del producto al transporte que lo va a llevar hacia la carga a bordo, o sea, hacia el aeropuerto o el puerto marítimo donde se va a cargar al barco. Hasta ese punto, como podemos ver, el costo y el riesgo corre por el exportador. También el transporte. Una vez llegado al país de destino, también tiene la obligación en el costo y el riesgo del descargue del buque, o sea, descargo del producto del buque al puerto marítimo o bien del avión al aeropuerto. Aquí ya vemos en el trámite de importación que toma parte el importador, que es el que hace la documentación, y el exportador no está obligado a hacer este trámite. Ya después de esto, el exportador tiene la obligación de hacer el transporte, de correr el costo y el riesgo del transporte hasta el punto de llegada donde estaban los dos acordados y donde debería llegar el producto. Si en caso la empresa llegara a necesitar un servicio más completo, pues pasarían al siguiente Incoterm, que es el DDP, que está un poquito más abajo. Ahí solamente el importador se encarga de recoger el producto. Y bueno, eso fue todo. Recuerden quedarse en casa, cuiden a su familia, cuiden su salud, que es lo más importante en estos momentos. Y pasamos al siguiente Incoterm para que lo puedan apreciar de una mejor manera. Incoterm FCA 2020.
Hablando de la definición, en una operación de compra-venta bajo el término de FCA, el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en las instalaciones de la empresa vendedora. Algunas de las características. El FCA es un término que se le suele desdoblar en dos tipos dependiendo del lugar designado para producirse la entrega de la mercancía, siempre en el país de origen de la mercancía. Ambos casos del despacho aduanero de exportación corre a cargo del vendedor, sea su costo y su responsabilidad de transportarlo y tramitarlo. Punto de entrega, instalaciones del vendedor. Cuando se acuerda FCA instalaciones del vendedor, estamos acordando que la entrega de la mercancía al comprador y con ello también todos los costos y riesgos se va a realizar dentro de las instalaciones propias del vendedor o de las instalaciones de un tercero. Ejemplo, operador logístico que es contratado por la empresa vendedora para entregar dicha mercadería. Otra característica sería la entrega no se considera realizada hasta que el vendedor con su propio medio cargue la mercancía en el interior del vehículo. En este caso nos habla que el vendedor, su obligación es entregar la mercancía dentro del vehículo del comprador. Hasta ahí corre con todas las responsabilidades del vendedor. Y de ahí en adelante ya no tendrá ninguna obligación el vendedor. Ya todo corre de acuerdo a las normas con este sería ya el vendedor, o sea el comprador, que ya son sus obligaciones de él ya. Algunas de las responsabilidades del vendedor: entregar la mercancía y documentos necesarios, especificar el lugar de entregar la mercancía en lugar acordado, cubrir costos y riesgos hasta el punto de entrega. Estos son los puntos que les mencioné anteriormente. Aquí son ya las responsabilidades. Cargar la mercancía al medio de transporte cuando se entregue en su local. Entregar la mercancía en el medio de transporte sin descarga cuando el lugar acordado es distinto. En este caso sería ya cuando el comprador pone, o sea, él sugiere otro ambiente para descargar la mercadería, y aquí ya no sería descargada por el vendedor y corre todo por el cargo del comprador. Ahora hablamos sobre las responsabilidades del comprador: pagar el precio de la mercancía, pagar el flete del lugar de exportación al lugar de importación, pagar el precio de la mercancía, cubrir gastos y riesgos a partir de la entrega, contratar al transportista para que recoja las mercancías en el lugar convenido. Incoterm 2020. Free Alongside Ship, también conocido por sus siglas FAS, que traducido al español significa franco al costado del buque, se define como un Incoterm de uso exclusivo marítimo, el cual nos da a entender que el vendedor debe dejar la mercancía junto al buque en el muelle, el cual éste es responsable de todo costo y riesgo de la mercancía, así como también se responsabiliza de la tramitación aduanera que se tenga que realizar antes de la salida del producto. Un pequeño ejemplo de este Incoterm es que si nosotros como una empresa deseamos exportar nuestro producto al extranjero a X empresa china, nuestras obligaciones son las siguientes: entrega de mercancía y documentación necesaria, empaquetado y embalaje, transporte interior dentro del país de origen, despacho de aduanas en el origen, así como también la documentación
y los procedimientos que pide Aduana Nacional para la exportación, que son factura comercial, lista de empaque, registro sanitario, documentos de transporte y otros documentos exigidos para exportar dicho producto. Una vez nuestro producto llegue al puerto de embarque, se realiza la transferencia de responsabilidad hacia el comprador, es decir, la empresa china se hace responsable de todos los riesgos y costos de la mercancía. Estas son las obligaciones del comprador: pago de la mercancía, gastos de salida, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos de destino, pago al despacho de aduana dentro del destino, es decir, ellos van a pagar sus tramitaciones, sus documentos, presentar sus documentos como importadores, y la transferencia, y el transporte interno dentro del país de destino, así como también los pagos y aranceles de dicho producto. Incoterm Free on Board, también conocidos por sus siglas en inglés FOB. Al igual que el anterior Incoterm FAS, es un Incoterm de uso exclusivo marítimo. Significa que el vendedor debe cargar la mercancía en el barco, el cual se hace responsable de todos los costes y riesgos hasta el momento en el que la mercancía o las mercancías son cargadas a bordo del buque, punto en el cual se tiene lugar la transferencia de responsabilidad. Esa es la diferencia con el anterior Incoterm, ya que el anterior solo tenía que llevar la mercancía hasta el punto de embarque. Allí se realizaba la transferencia de responsabilidad. En este Incoterm se tiene que cargar la mercadería a bordo del buque. Una vez se carga la mercadería, se realiza la transferencia de responsabilidades a la parte compradora. A partir de ese punto, la parte compradora se hace responsable de lo que pueda pasar con la mercadería hasta que llegue a su destino final. Aquí les mencionaré las responsabilidades tanto del vendedor como del comprador bajo el Incoterm FOB. Las obligaciones del vendedor son entrega de mercadería y documentos necesarios, que son pedidos por la aduana nacional, el empaquetado y embalaje, transporte interior dentro del país de origen, el despacho de aduanas en origen, más los gastos de salida o gastos de origen. Las obligaciones del comprador son pago de mercancías, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos de destino, pago de despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles dentro del país de destino. Incoterm EXW. Vamos a hablar sobre la definición. Es el Incoterm que se utiliza para detallar la entrega de mercancía que realiza el vendedor. Dicha entrega usualmente se lleva a cabo en el almacén, oficina o fábrica del vendedor. Obligaciones del vendedor. En este apartado, tal y como está establece que cada uno de los 11 Incoterm es el vendedor quien debe proporcionar los bienes y la correspondiente factura comercial. Todo ello en base a lo estipulado en el contrato de venta. El vendedor también está obligado a presentar cualquier otra evidencia. Esta puede ser un certificado sanitario de origen, etc. Es decir, toda aquella documentación que pueda ser relevante y que esté especificada en el contrato. También tenemos otras como
pero en las reglas no se especifica el tipo de formato electrónico. Por lo tanto, puede ser cualquier, desde un archivo en PDF, blockchain o incluso algún formato digital que aún no se haya desarrollado. Obligaciones del comprador. En este caso, las obligaciones generales de las reglas del comercio internacional indican que el comprador debe pagar el precio de la mercancía. Esto es de acuerdo a lo establecido en el contrato de venta. Estas obligaciones más que todo son basadas en el contrato que se ha realizado a la hora de la compra y venta del producto o mercancía. Ventaja y desventaja. Toda la venta parece beneficiar al vendedor. No obstante, si el contrato de venta no está bien redactado, el vendedor podrá esperar que el comprador exporte la mercancía. Por otro lado, el comprador puede no completar los trámites para exportar e intentar disminuir sus potenciales pérdidas al vender la mercancía en el mercado local. Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el Incoterm 2020, más a profundo sobre el Incoterm SIF, el cual se pronuncia Cost, Insurance and Freight, el cual como en español se conoce como coste, seguro y flete. Vamos a ver algo nuevo que se ha estado presenciando en este Incoterm 2020, pasado ya los 10 años de un método en el cual ya que está quedando atrás, pero solamente se ve un ligero cambio. Para tener más conocimiento sobre esto, cabe mencionar que este es un método en el cual se usan para productos que van a trasladarse vía marítima. En esta imagen podemos ver tanto el costo como las responsabilidades que tiene el exportador al momento de llevar su producto a otro país. Como podemos ver en la parte de abajo, la franja naranja, el vendedor o el exportador tiene la responsabilidad de llevar el producto desde el punto de su fábrica hasta el puerto marítimo del país extranjero, o sea, el punto final. En su responsabilidad, como podemos ver, hay una intercepción de franja celeste en la cual en esta parte se ve la responsabilidad del comprador. Es decir, que el exportador tiene la responsabilidad y tanto así también corre el riesgo de llevar el producto hasta el transporte marítimo o el buque, el cual va a llevarlo hasta el puerto de destino. En esta parte, el comprador corre el riesgo que si el producto tiene alguna falla, se pierde o se daña en el transcurso, corre por parte del comprador, y el exportador no tiene por qué hacerse cargo de ese daño o perjuicio. En la franja amarilla podemos ver este nuevo detalle, el cual se adhiere un seguro desde el momento también en el que sale de la fábrica hasta el momento donde llega el producto al puerto marítimo donde se va a llegar el producto. Como podemos ver, este seguro tiene que equivaler a toda la trayectoria del tiempo hasta que el producto llegue a su destino. Posterior a eso, una vez que llega al puerto, ya la responsabilidad, tanto como el coste, corre por parte del comprador. Este nuevo detalle se ha debido más que todo a los daños. Este es un método que se ha estado usando mucho, ya que la forma marítima es la forma más económica para trasladar los productos. Se ha tomado esta medida para que sea un poco más confiable. En esta imagen podemos verlo con mucho más detalle. En la parte de abajo vemos las responsabilidades
del exportador en los colores azules, desde el momento que sale de esa empresa hasta el transporte marítimo. En ese encerrado cuadrado rojo podemos ver cómo el costo del transporte de envío corre por parte del exportador, tanto como la compra del seguro del producto hasta el puerto marítimo extranjero. Pero vemos también entre medio de ellos dos una franja amarilla, en la cual significa que el importador corre con la responsabilidad si éste sufre algún daño en toda la transacción. Y ya después de llegar a puerto, todo el coste y riesgo corren por parte del comprador. Este pequeño detalle en el seguro son las modificaciones que se van a ver para este 2020 en Licoter SIF. Muchas gracias, espero que hayan logrado sacar sus dudas con esta explicación. Hasta luego.